El éxito es algo muy subjetivo, y cada persona según su mentalidad, puede entender de modo diferente sobre qué y cuándo se obtiene realmente el éxito. Pero si definimos éxito como persona influyente, podríamos catalogar a Steve Jobs dentro del término. Y es que el cofundador de Apple tenía una visión bastante acertada de que se tiene que tener un producto para ser exitoso. Sus diferentes ideas consiguieron sacar a Apple de un enorme agujero y convertirla en una de las empresas más valiosas del momento. En total, Steve Jobs tenía 12 reglas del éxito. Reglas que toda compañía y producto deben de cumplir desde su punto de vista. ¿Quieres saber cuáles eran? Pues acompáñanos hasta el final de este video. Empecemos. Ser el hombre más rico del cementerio no significa nada para mí. Irme a la cama por las noches sabiendo que hice algo extraordinario, es lo que más me importa. Steve Jobs. Desencantado con el sistema educativo, Jobs solo duró un semestre en la universidad. Pero en 1975, fundó junto a Steve Wozniak, Apple Computer Incorporated, que nació en la habitación de Jobs. Comenzaron armando ordenadores a mano en el garaje de sus padres. En pocos años el salto que dio aquella empresa fue realmente gigantesco. Aunque Jobs, por alguna cierta arrogancia y su mal interpretada perseverancia por crear algo extremadamente perfecto, dejó Apple en 1985 tras ser destituido. Aquí en el fondo ves las cataratas del Niágara, esa es la parte canadiense, la de allí es la parte de Estados Unidos, la que ves en el fondo. Pero pronto se convirtió en director ejecutivo de otra gran compañía que él mismo fundó, Pixar. Con Jobs a la cabeza de Pixar, produjeron varias películas de animación. La gente ya no les lee cuentos a sus hijos, pero todos ven películas, dijo Jobs en una entrevista. Es prácticamente imposible medir la influencia que Steve Jobs generó en el mundo de la tecnología, en la invención, y en la animación. Pero en este video queremos mostrarte las 12 reglas que según él, marcaron su vida e influenciaron su éxito. 1. Sé tú mismo y haz lo que te gusta. ¿Te has encontrado alguna vez en un trabajo que simplemente odias? Seguramente habrá sido un horror el pasar tiempo allí. Y es que la primera clave del éxito es hacer aquello que te gusta, aquello que te genera pasión, ilusión, y hace que te levantes cada mañana con ganas de ello. Un trabajo o producto realizado sin pasión es un producto sin alma. Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. No dejes que el ruido de las opiniones de otros apaguen tu propia voz interior. Steve Jobs. 2. Sé diferente. Piensa diferente. Hay millones de personas en este mundo, así que marca la diferencia. Porque son los que cambian las cosas los que impulsan a la raza humana. Aunque al ser diferente, algunos los verán como unos locos. Pero muchos otros verán genialidad, porque quienes están tan locos para pensar que pueden cambiar el mundo, son aquellos que lo consiguen. Estoy completamente convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son, es la mera perseverancia. Steve Jobs. 3. Esfuérzate al máximo. Tranquilo. Si aquello a lo que te estás dedicando te apasiona, esto no será un esfuerzo. Pero una de las claves del éxito está en esforzarte al máximo. Si algo te gusta, la consecuencia inmediata es que dedicarle tiempo y esfuerzo no será un problema. Recordar que vas a morir es la mejor manera que conozco para no pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay ninguna razón para no seguir a tu corazón. Steve Jobs.
4. Haz un análisis de los pros y los contras. Tan pronto como realices una nueva idea, un nuevo producto, o crees tu nueva empresa, crea inmediatamente una lista de pros y contras de la misma. Es importante tener las debilidades muy presentes y eliminarlas lo antes posible. A juicio de la mayoría de los expertos, analizar los pros y los contras de nuestras decisiones puede ser la diferencia entre equivocarnos o acertar a la hora de tomar una determinación. En definitiva, no conviene tomar decisiones a la ligera. Siempre nos afectarán, no solo a nosotros mismos sino a los demás. Por lo que realizar una evaluación previa de los pros y contras que suponen, es lo conveniente dada su importancia. Sé un punto de referencia de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un ambiente donde la excelencia es aceptada. 5. Sé emprendedor. Steve Jobs dijo: cuando tenía 17 años, leí una frase que decía algo así: si vives cada día como si fuera el último, algún día sucederá. Esta frase hizo una gran impresión en mí, y desde entonces por los pasados 33 años, me he mirado en el espejo cada mañana y me pregunto, si hoy fuera mi último día, ¿me gustaría estar haciendo lo que estoy a punto de hacer? Esperar no sirve de nada, el éxito no cae del cielo. Lo busca uno. Así que busca lo próximo. Una idea que nadie ha experimentado anteriormente y esfuérzate al máximo en ella. Ser emprendedor significa ser apasionado. Y sin duda, la clave del éxito de cualquier emprendedor es la pasión por su negocio. Solo motivado por una verdadera pasión se pueden crear productos únicos. 6. Piensa en tus pasos futuros. Comienza dando un pequeño paso capaz de convertirse en un gran salto el día de mañana. No olvides planificar el futuro, pero céntrate en un grupo de tareas reducidas y simples para comenzar, y posteriormente evoluciona tu idea hasta crear el producto definitivo. 7. Aspira a ser el líder. Utiliza tecnologías innovadoras y avasalladoras, pues esta es la mejor forma de demostrar quién es el líder. Selecciona lo mejor de la industria y úsalo en tu propio beneficio. Sé el primero y conviértela en un estándar de la industria. 8. Visualiza el resultado. Todo lo que quieras conseguir, si no existe primero en tu mente, tampoco existirá en tu vida. La gente te valorará por el resultado. Así que enfócate en él, e intenta ofrecer el mejor posible usando la mejor calidad, el mejor diseño, y la excelencia. El diseño es importantísimo, pero no es solo cómo se ve, o la apariencia. Es cómo funciona. La visualización es una herramienta que siempre hemos poseído, pero a la que nunca hemos sabido sacarle partido. Empiece a hacerlo hoy mismo y tenga la vida que desea. 9. Pide opinión. Comprueba tus ideas con personas de diferentes orígenes a los tuyos. Cada persona te aportará algo diferente. Enfócate en aquellos que van a usar tu producto y escucha a tus clientes. 10. Innova y crea, no solo copies. La diferencia entre un líder y un seguidor es clave. Así que marca la diferencia y dedica la mayor parte de tu tiempo en cosas nuevas. Concéntrate en las creaciones importantes y en la innovación. Contrata a gente que quiera hacer los mejores productos del mundo, y pon a su disposición todos los medios. 11. Aprende del fracaso. La mejor forma de mejorar es aprender de tus propios errores. Recuerda, cuando innovas, cometes errores. Es bueno admitirlos y seguir mejorando tus otras innovaciones. 12. Aprende continuamente. Todo el mundo tiene algo que aportarte. Clientes, competidores, socios, etc. Escúchalos, aprende de ellos, y entiende su punto de vista. Hay personas que tienen el poder de transformar el mundo, cambiar paradigmas, y llevar hasta el límite la inteligencia y la creatividad humana. Sin duda,
Uno de los más sobresalientes de nuestra época es Steve Jobs. Pero no todo en la carrera de Jobs fue un éxito contundente. La idea que debemos tener siempre en mente es que los errores son inevitables en todo proceso creativo. Toda invención requiere un aprendizaje y una experimentación. Es por ello que uno tiene que aprender a convivir con el fracaso. Porque no existe ningún camino sencillo o atajo hacia el éxito. No solo necesitas tener una empresa para aplicar estas reglas. Aplicar dichos puntos a nuestra vida pueden hacernos aprender mucho de nosotros mismos y mejorar. Hasta el próximo video de Financial Mentors. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, a todos. licenciado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Lucen. ¿Cómo están? Muy bien. Les decía en la anterior clase que íbamos a tratar de ver un poquito de forma rápida ya, como tenemos casi una semana para avanzar. Vamos a ver los ejercicios que estábamos haciendo de la continuación, ¿no? Es decir, del trabajo de balance general que estábamos realizando. Vamos a ir abarcando las demás cuentas. Estábamos haciendo, ¿no?, ya la parte del disponible, del exigible, el realizable nos faltaría hacer, y vamos a pasar ahorita a lo que es ya la parte del activo fijo. Vamos a ir viendo entonces, así como estábamos viendo anteriormente, les decía, qué cosas en el proceso de la auditoría se pueden encontrar y cómo llegamos a subsanarlas, ¿no? Es decir, a proporcionar las recomendaciones, los asientos contables o los asientos de ajuste pertinentes para poder subsanar este tipo de errores y que se mejore la presentación de los estados financieros, ¿no? Al final, el trabajo del auditor en la parte financiera es emitir una opinión sobre los hallazgos de auditoría en este caso, los hallazgos financieros que se hayan omitido, digamos, en la presentación de los estados financieros, como el balance general y el estado de resultados, ¿no? Vamos a ir viendo entonces lo siguiente. Les decía, vamos a tener en el laboratorio 4, teníamos lo siguiente, es decir, nosotros, para ver la parte del activo fijo dentro del balance general, tenemos codificado con la letra E, ¿no?, para significar que estamos ya referenciando o haciendo los papeles de trabajo del todo el activo fijo, ¿no?, propiedad, planta y equipo, es decir, los bienes de uso. Los bienes de uso en este caso que vamos a tocar son muebles y enseres y equipos de computación. Lo mismo va a ser ¿no?, para edificios, para maquinaria. Vamos a tener el mismo tratamiento. Al igual que hacemos en la parte contable, nosotros vamos a revisar de nuevo los cálculos, ver inclusive se puede ver documentación relacionada, digamos, les decía, cuando nosotros vamos a revisar, podemos revisar los montos más significativos, ¿no?
puede ser la maquinaria o los muebles que se hayan comprado en cantidad o el equipo de computación que también se haya comprado en cantidad. No tenemos que ver los montos si verdaderamente son los que están reflejados dentro de los documentos. Para ello nosotros preparamos entonces la cédula de acuerdo, hemos dicho, a lo que tenemos en el balance. Por ejemplo, muebles y enseres, generalmente nosotros los reflejamos con esa cuenta, ¿no? Les decía, dentro del balance. Muebles y enseres, pero al revisar ya el CARDEX de activo fijo, nosotros vamos a hacer o vamos a ver en qué consiste esos muebles y enseres, cómo está compuesto, ¿no? En nuestra cédula vamos a ver cómo está desglosado la parte de muebles y enseres, ¿no? Aquí les decía que nosotros en los CARDEX de activo fijo, generalmente cuando nosotros incorporamos un activo, en los programas contables se tiene, ¿no? Generalmente separado un módulo para todo lo que son los activos fijos, ¿no? Generalmente nosotros requerimos la fecha en la cual está ingresando ese activo, ¿no? Ya sea para el caso de licitaciones, se nos piden, ¿no? Para el caso de licitaciones, para el caso de préstamos bancarios, necesitan indagar sobre la documentación de los activos y por ello se tiene que realizar los CARDEX de activos para poder clasificarlos y ver cómo están, ¿no? De acuerdo a la fecha de ingreso o de incorporación que hayan tenido a la empresa. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, en varios muebles está también registrado, ¿no? Los montos en varios muebles y en varios para depreciación. Pero dentro de la incorporación de muebles tenemos la lámpara de mesas, la silla ejecutiva, juego de living, el bebedero eléctrico, los escritorios y el modular de madera. Todo esto entonces se ha registrado dentro del balance con el monto de 192.957, ¿no? Revisamos nuestro balance, tenemos 192.957. Ese monto es entonces el cual estamos desglosando en la parte de lo que corresponde a los CARDEX de muebles y enseres. Dentro del mismo CARDEX tenemos, ¿no? La depreciación acumulada, a cuánto asciende, y sacamos el valor residual, ¿no? Que no es más que restar el valor en libros menos el valor de la depreciación acumulada. Y aquí vamos a tener entonces cuánto corresponde la depreciación que se debe realizar en forma mensual. Esto ustedes ya han debido verlo igual dentro de la elaboración de las planillas de activo fijo, ¿no? El CARDEX de actualización y depreciación de los activos fijos. Realizamos nosotros el cálculo en base al formato que ya teníamos, y nosotros para calcular la depreciación generalmente hacemos por meses, ¿no? Hay activos que sí cumplen dentro de la empresa un periodo o una gestión, es decir, van a abarcar desde el principio de año hasta el final, pero hay en cambio otros que se incorporan recién a comienzos o a la mitad o casi en la parte final ya de la gestión, se van incorporando, y esos tenemos que hacer el cálculo respectivo en forma mensual. Dentro del enunciado nosotros tenemos, por ejemplo, nos dice que se ha detectado que faltaba registrar un refrigerador adquirido en fecha 2 de octubre de 2020 para uso de la empresa. Es decir, por ello estamos dentro de las cédulas, estamos incorporando el refrigerador por 1.510,50.
A partir de aquí nosotros vamos a ver también que nos dice que se ha verificado además que las actualizaciones de los activos fijos en base a la norma 3 de contabilidad no han sido realizadas y que se han ejecutado las depreciaciones 2020 ni la actualización de la depreciación acumulada 2019 al 2020. Es decir, nosotros tenemos que actualizar esos montos. Para ello nosotros les decía tenemos nuestro cuadro de actualización y depreciación de activos fijos. Vamos a registrar los montos que tenemos. En este caso vamos a ir registrando, les decía, los activos que tenemos, la fecha de incorporación, entonces a la empresa vamos a registrar ya, y vamos a ir colocando entonces el tipo de cambio de inicial y la UFB final. No, en el enunciado práctico nos dan igual, es 2.33208. Les decía entonces que en el enunciado práctico tenemos entonces la UFB inicial y la UFB final. ¿No? Con estos datos nosotros generalmente trabajamos en un cuadro de actualización y depreciación de activos fijos. Estos montos entonces son los que nos van a servir para medir los parámetros de actualización, tanto de la depreciación acumulada como de los activos que están dentro de la empresa. Ahora tenemos aquí en nuestro cuadro, les decía, la UFB final y la UFB inicial. Vamos a registrar entonces el porcentaje de depreciación para muebles y enseres. Sabemos que es del 10%, ¿no? Para todos entonces los muebles es de 10%. Nosotros tenemos el valor en libros igual correspondiente a cada uno de los activos. Eso vamos a copiar igual en nuestro cuadro de actualización. Tenemos ya entonces los montos y vamos a registrar entonces esto con fórmulas, ¿no? Generalmente para sacar la actualización o el ajuste por inflación y tenencia de bienes, nosotros realizamos mediante fórmula. Vamos a colocar entonces, ¿no?, el monto del valor en libros multiplicado por el tipo de cambio final dividido entre el tipo de cambio inicial. Menos 1 colocamos para que nos arroje directamente el monto que corresponde a la actualización. Nosotros vamos a ir sacando, les decía, cuánto va a corresponder, y tenemos ya los montos de la actualización. También vamos a tener entonces el valor actualizado. Vamos a ver entonces, de acuerdo a lo que nos pide igual en la información, nos dice que se han verificado que las actualizaciones de los activos fijos en base a la norma de contabilidad número 3 no han sido realizadas y que se han ejecutado las depreciaciones y que no se han ejecutado las depreciaciones 2020 ni la actualización de la depreciación acumulada 2019 al 2020. Para ello entonces nosotros tenemos que tomar los indicadores de la UFB, les decía, y en nuestro cuadro vamos a ir sacando los montos de actualización y de la depreciación acumulada. Dentro de la depreciación acumulada, en la cédula
nosotros tenemos que simplemente se ha tomado para dos, ¿no? Para dos muebles se ha tomado los importes de la depreciación acumulada. Vamos a ir sacando entonces y actualizando, porque nos dice que nos dice, según el enunciado, nos dice que la depreciación acumulada del periodo 2020 no se ha realizado, no se ha ejecutado la depreciación ni la actualización. Vamos a realizar entonces la depreciación y la actualización, ¿no? Para el periodo entonces 2020. Muy bien, registramos entonces los montos de la depreciación acumulada. Vamos a tener entonces a cuánto asciende la actualización de la depreciación acumulada. Aquí tenemos entonces los montos de la actualización de la depreciación acumulada y a cuánto asciende entonces el nuevo monto de la actualización de la depreciación acumulada. Dentro de este caso entonces estamos viendo que para los demás activos también no se ejecutó la correspondiente depreciación, no se está llevando a cabo la depreciación. Entonces nosotros vamos a registrar a cuánto asciende la depreciación vamos a ir realizando entonces, les decía, la depreciación de la gestión. Y aquí nosotros vamos a tener entonces que está incorporado por meses. Según nuestro cuadro, vamos a revisar. Tenemos entonces la depreciación que corresponde realizar por meses, ¿no? Tenemos aquí 0, 12, 11, 5 y 4. Entonces vamos a realizar el cálculo de la depreciación. Vamos a colocar una columna. Ya vamos a insertar una nueva columna. Indicando entonces los meses para depreciación. Colocamos entonces los meses para depreciación. Tenemos entonces los meses para depreciación y vamos haciendo el cálculo respectivo de las depreciaciones. En este caso nos dice que va a ser 0. Vamos a tener entonces la depreciación de la gestión. Multiplicamos, ¿no? La depreciación, cuánto corresponde a la depreciación mensual,
de cada uno de los activos, y esa depreciación mensual es la que nosotros vamos a tomar para determinar el valor total de la depreciación. De cada uno de los activos, entonces nosotros para calcular la depreciación mensual, sacamos, ¿no?, del valor actualizado, dividimos entre o multiplicamos por el porcentaje de depreciación anual y lo dividimos entre 12 para sacar el porcentaje mensual de depreciación, y a esto recién vamos a multiplicarlo por el tiempo de depreciación, es decir, los meses que se tienen que contabilizar. Vamos a registrar entonces los meses o la cantidad mensual por el número de meses. Tenemos entonces ya las depreciaciones y vamos sacando, ¿no?, cuánto se hace entonces su depreciación de la gestión. Para cada uno de ellos, la depreciación acumulada entonces va a ser igual a los saldos acumulados, ¿no? Tenemos aquí que es la depreciación acumulada más los saldos acumulados. Además, dentro de esto nosotros tenemos que se ha incorporado otro activo que es un refrigerador. Entonces eso nosotros igual vamos a registrar y vamos a registrar entonces dentro de nuestro Cardex la fecha de incorporación, colocamos igual el número de meses para depreciación, en este caso es un mes para el activo, el porcentaje sigue siendo el 10%, no varía los índices UFB. El valor en libros, nosotros vamos a tener que su valor en libros va a ser igual a 1050, ¿no? Entonces de aquí vamos a ir calculando cuánto se hace su actualización, el monto actualizado y cuánto va a ser la depreciación. En este caso, como nos dice que simplemente estamos tomando por un mes, vamos a depreciarlo solamente por un mes. Nosotros ya sabemos entonces cuánto va a ser el valor residual igual de los activos, y vamos a ir viendo a cuánto asciende la depreciación y el monto de la depreciación acumulada. Generalmente nosotros al realizar los registros tomamos en cuenta este valor, ¿no?, el de la actualización de los bienes de uso. En este caso vamos a tener entonces esta actualización. Ese monto es el que vamos a registrar para realizar el asiento contable respectivo. Ya. Vamos a registrar entonces en nuestros asientos contables, estábamos realizando en este caso vamos a registrar, les decía, el asiento contable número
número 1. En nuestro asiento contable, entonces, número 1, nosotros estábamos denotando con el código E1. Entonces registramos, el código es E1. Vamos a registrar el asiento, hemos dicho, de actualización. ¿Cómo registramos entonces nuestros asientos de actualización? ¿Cómo registramos los asientos de actualización de los activos? ¿Recuerdan? ¿Cómo hacíamos el asiento de actualización de los activos? ¿Cómo se registraría? Dicen ahí tendría que ser de, o sea, de los muebles, creo que era, ¿no ve? Contra IT. Exacto. Ajá. Muebles era. ¿Cómo registramos contablemente? ¿Cómo tendríamos que registrar contablemente entonces? ¿No? Por ello, les decía que dentro del cuadro de actualización y de precisión del activo fijo, nosotros vamos a ver entonces cuáles partes ya están remarcadas. En este caso tenemos el AITB. El AITB ya, el AITB entonces es el monto que nosotros debemos registrar. En este caso, ¿cómo registramos? Les decía. ¿Cómo debemos registrar? La actualización es muebles y en ser ese es El activo. activo fijo contra AITB. Sí, ahí Exacto. te ve. Ahí te Dicen, yo le dije, ve. ahí te. Me estoy confundiendo ya con las otras materias. ¿No? Así debemos registrar entonces generalmente cuando tenemos las actualizaciones de los activos fijos. Por ello les decía que debemos fijarnos generalmente en los cuadros de actualización, ¿no? Y aquí en el proceso de auditoría nos dice que en el enunciado nos dice que efectivamente se ha detectado que las actualizaciones ni las depreciaciones correspondientes a la gestión 2020 no se han realizado. Entonces, por ello es que nosotros estamos corrigiendo esos datos y estamos realizando de nuevo los cálculos, ¿no? Y al realizar entonces los cálculos de los activos fijos, les decía, vamos a tener ya los montos que nosotros ocupamos generalmente para los asientos de ajuste. En este caso el AITB
que es, les decía, el monto va a ser 2203.95. ¿no? Ese es el monto entonces que nosotros hemos calculado para la actualización de los muebles y enseres, ¿no? Nosotros vamos, en el caso de los ajustes, sabemos que cuando se incrementa el tipo de contable, en este caso de la UFB, ese monto es el que va a tener entonces el nuevo valor de nuestro activo fijo, porque está sufriendo entonces un incremento, y ese incremento va a hacer que nuestro activo fijo incremente también su valor. Por ello registramos, ¿no?, a muebles y enseres o al activo fijo contra la cuenta AITB. Pero ¿qué otras cuentas más nosotros vamos registrando? Dentro del cuadro de actualización nosotros vamos a tener que registrar, en este caso, el AITB de la depreciación acumulada. Teníamos, ¿no?, el monto de la depreciación acumulada, según nuestro libro, solamente había de dos, ¿no? La depreciación acumulada correspondía a estos montos, 42.000 y 19.000. Entonces, al realizar estos ajustes, nosotros vamos a ver, entonces, vamos a ver aquí entonces cuánto le correspondería. Estamos sacando las depreciaciones para cada uno de estos, ¿no? Debemos sacar solamente la depreciación para estos que están tiqueados con los meses. En este caso, para el refrigerador era de 3 meses. Vamos a corregir ese datito. Era de 3 meses. Ya. Teníamos entonces los montos, y tenemos los montos de la depreciación acumulada actualizada. Hemos sacado solamente de los la depreciación solamente de los valores que nos están proporcionando, ¿no? Y aquí estamos diciendo que la depreciación acumulada ha sufrido igual un incremento por actualización. Entonces ese monto es de 705.06. Nosotros generalmente, cuando hacemos nuestro asiento de ajuste, registramos contra qué cuenta. ¿Qué cuentas tenemos que registrar? ¿Recuerdan qué cuentas tenemos que registrar para el caso de la depreciación acumulada? La depreciación del activo contra una depreciación actualizada, creo que era. No recuerdo. Cuando Sí, ahí tenemos la actualización de la depreciación acumulada, registramos, ¿no?, AITB a depreciación acumulada. ¿No? En este caso, muebles y enseres. ¿Ya? ¿Recuerdan? Cuando tenemos, les decía, actualización de la depreciación acumulada, es AITB a depreciación acumulada. Sabemos que la depreciación acumulada va a sufrir un incremento, entonces, ¿no?, se incrementa al lado haber
pero la contracuenta que se va a generar tiene que estar al lado debe, y la contracuenta va a ser AITB. Hemos dicho que el monto de actualización era por 705.06. Registramos entonces 705.06 AITB y depreciación acumulada 705.06. Tenemos ya entonces en este caso registrado las actualizaciones de los activos fijos como también de sus depreciaciones acumuladas, ¿no? Ahora lo que corresponde entonces registrar ahora es el monto de la depreciación, porque nos dice que tampoco se ha registrado ese importe para la gestión correspondiente, en este caso a la 2020. Hemos determinado, les decía ya, cuánto se hace por cada uno de los activos, cuánto se hace la depreciación. El total tenemos aquí 11.905.06. ¿Cómo registramos entonces este asiento? ¿Cómo registraríamos entonces este asiento? ¿Recuerdan cómo registramos entonces este asiento? El asiento de la depreciación de la gestión. ¿Cómo tendríamos que registrar? ¿Nada? Chicos, eso ya tendrían que sabérselo de memoria, ¿no? Bueno, el asiento entonces de la depreciación vamos a registrar como depreciación al gasto, ¿no? Depreciación, muebles y enseres a depreciación acumulada. Tenemos aquí entonces la depreciación. Hemos dicho, estamos sacando de nuestro cuadro de actualización y depreciación de los activos fijos por 11.905.06. Ese monto registramos entonces 11.905.06 para la depreciación acumulada. Tenemos ya entonces los registros correspondientes por la actualización de los activos y sus actualizaciones de la depreciación acumulada y también el registro de la depreciación de la gestión. Estamos haciendo entonces los registros correspondientes cuando tenemos activos fijos que no han sido actualizados ni depreciados, ¿no? Hemos dicho que tenemos que hacer el cuadro de actualización y depreciación. A partir de ahí vamos a sacar entonces los datos para poder constatar si son los correctos o no en base a lo que tenga de información también la empresa, ¿no? Vamos a hacer entonces si los cálculos que han realizado son los correctos o también para verificar si es que se ha realizado o no se ha realizado la actualización o depreciación correspondiente. Por ello, les decía que dentro de los
estados financieros, en este caso del balance general, solamente vamos a mostrar la cuenta muebles y enseres y el monto, pero no así como está desglosado. No, generalmente en los paquetes contables nos permiten realizar el desglose de muebles, el desglose de vehículos, pero nosotros lo hacemos siempre en resumen, ¿no? La información que sea lo más resumida posible y lo más comprensiva posible para cualquier tipo de persona. Por eso se lo hace resumido todos los estados financieros, ¿no? Solamente mostramos la cuenta y cuánto es el importe que corresponde a esa cuenta. Posteriormente en los anexos ya vamos a tener en el cuadro de detalle de actualización y depreciación, tiene que estar bien detallado cuántos muebles, en este caso cuántas sillas, cuántos escritorios, cuál es la fecha de incorporación, ¿no? Qué índice se ha tomado para la actualización, cómo se ha procedido a hacer la depreciación, porque estamos calculando cuántos meses debe realizarse también el cálculo de la depreciación, ¿no? En este caso nos dan ya para todos los activos el formato y cuánto se debe ponderar para cada uno de ellos. Dentro de los activos fijos hemos visto que teníamos, les decía ya, detallado los meses que se deben realizar la depreciación. Entonces, estos montos ya hemos ido colocándolos y hemos hecho el asiento de ajuste respectivo, ¿no? Que nos decía que no se había tomado en cuenta, ¿no? El registro por la actualización y el registro de la depreciación. Estamos realizando entonces registrar las actualizaciones de muebles y enseres. En el mismo enunciado, nosotros continuando, vamos a ver ya que aquí teníamos entonces que se ha verificado entonces las actualizaciones de los activos fijos en base a la norma de contabilidad número 3. Estamos realizando entonces la actualización y la depreciación. En este caso, para muebles, nos fijamos dentro del balance que más tenemos. En nuestro trabajo, en la parte del balance, nosotros tenemos dentro de propiedad, planta y equipos, tenemos cuánto se hace los muebles y enseres y su depreciación, ¿no? Y tenemos cuánto se hace igual la depreciación acumulada y tenemos también equipo de computación y su depreciación acumulada. Vamos a sacar entonces el monto de aquí, vamos a ver. Tenemos la depreciación, el equipo de computación, ¿no? Tenemos por 47.000 y la depreciación acumulada por 28.000. Registramos entonces eso dentro de nuestro Cardex. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Continuando, les decía. Entonces, dentro de la cédula de lo que es el equipo de computación, vamos a ver, ¿no?, que el equipo de computación está compuesto por la cuenta varios y varios para depreciación por el total de 47.206, ¿no?, lo que está reflejado dentro del balance. Y la depreciación acumulada también tenemos por 28.550. De la misma forma, nos dice que no se ha tomado en cuenta la depreciación para la gestión ni el cálculo de las actualizaciones tanto de los activos ni la depreciación acumulada. Por ello les decía, vamos a
realizar de la misma forma que estábamos haciendo. Tenemos que ir viendo, en este caso era para muebles en series. Ahora vamos a realizar para equipos de computación. Registramos, les decía, para equipos de computación lo siguiente. Equipo de computación. Tenemos entonces aquí, según la cuenta, en nuestra cédula de equipo de computación teníamos, hemos dicho, varios. Vamos a copiar esto. Y copiamos también la fecha de incorporación. La fecha de incorporación tenemos la misma, entonces, y vamos a tener también cuánto es lo que corresponde para depreciación. Para depreciación entonces corresponde igual a 0 y a 12. El porcentaje de depreciación de equipo de computación, que es el 25%, ¿no? Los montos, copiamos igual los montos que tenemos, el valor en libros, tanto para los activos como para la depreciación acumulada. En este caso teníamos ahora vamos a copiar igual la depreciación acumulada. Tenemos entonces los montos de la depreciación acumulada y el valor en libros. El valor en libros, entonces nosotros ya tenemos descrito cuánto se hace, y como tenemos ya los importes de los índices de la UFB, tanto inicial como final, sacamos directamente por fórmula cuánto se va a hacer el monto de la actualización, y de la actualización tanto de del valor en libros que se tiene en equipo de computación, así como de su actualización de la depreciación acumulada. Vamos a ver entonces cuánto es el monto que teníamos dentro de en este caso de equipo de computación. Tenemos, nos dice que según el enunciado las actualizaciones de los activos fijos no han sido realizadas y tampoco se han ejecutado las depreciaciones. Entonces corresponde su actualización y su depreciación. Les decía que dentro de esto nosotros tenemos que registrar también el asiento de ajuste. Entonces el asiento de ajuste número 2 vamos a tener en este caso, al igual que en el anterior ejercicio, vamos a ir incorporando lo siguiente, ¿no? Hemos dicho que debemos registrar cuando hay actualización,
¿Qué El cuenta ITV. utilizamos? Muy bien, el ITV. ¿Pero qué cuenta utilizamos? Hemos dicho. El equipo de computación contra el ITV. Exacto, ¿no? El activo fijo, en este caso es equipo de computación, contra AITB, que es la cuenta que nosotros utilizamos para las actualizaciones, ¿no? En este caso teníamos el monto del valor en libros actualizado, nos da igual a 535. Ese monto vamos a registrar aquí en el asiento de ajuste, 535, equipo de computación, y ahí te ve 535. ¿Qué otra cuenta más utilizamos? Hemos dicho que vamos a utilizar la cuenta De la depreciación. Depreciación exacto, acumulada exacto, ahí te ve, al haber. ahí te ve, y depreciación acumulada al haber, ¿no? Muy bien. Equipo de computación, entonces vamos a tener el incremento de la actualización por 323.57, ¿no? Registramos entonces 157 y 323.57. Ya tenemos entonces los montos de ITV y de equipo de computación, tanto para, hemos dicho, para el equipo de computación, en este caso para el valor en libros, como para la depreciación acumulada. Ahora, dentro de la depreciación de la gestión, solamente tenemos que tomar en cuenta el monto de la depreciación acumulada. Nos dice hay varios para depreciación, entonces ese monto es el que tomamos en cuenta y nos da igual a 3.625.57, ¿no? El monto de la depreciación entonces por un lapso de 12 meses es un total de 3.625.57. Ese monto registramos entonces a nuestro asiento de ajuste. Vamos a registrar como depreciación equipo Acumulada de de equipo de computación, computación. depreciación primero contra depreciación acumulada. ¿Ya? Primero depreciación, el gasto, contra la cuenta reguladora de activos, que va a ir a incrementarse, ¿no? Por eso dentro del cuadrito nosotros tenemos que el valor total de la depreciación es la sumatoria de la depreciación de la gestión más el valor de la depreciación acumulada, ¿no? Por eso estamos sumando ahí. Es el valor total de la depreciación acumulada actualizada más el total de la depreciación de la gestión. Y a ese monto recién estamos deduciendo el valor en libros para sacar nuestro valor residual. Entonces, hemos dicho que la depreciación acumulada vamos a tener depreciación de equipo de computación es 3.625.57 y 3.625.57. Estamos registrando entonces los asientos respectivos entonces para ajustar lo que no se había tomado en cuenta dentro del balance, ¿no? Por ello nos dice que se ha obviado, digamos, calcular la actualización
del equipo de computación, de muebles y enseres, es decir, de los activos, y también de las depreciaciones acumuladas. Por ello estamos realizando los asientos de ajustes respectivos, ¿no? Es decir, lo que se debería haber hecho al finalizar igual la gestión, o se lo puede hacer en forma mensual para ir acumulando los saldos y tener al final los montos correspondientes a las depreciaciones y a las depreciaciones acumuladas. Entonces hemos realizado los asientos de ajuste respectivos, ¿no? Esto simplemente tomando en cuenta dos cuentas del activo, que pueden ser igual, les decía, edificios, pueden ser maquinaria, herramientas, podemos tener varias otras cuentas dentro de la parte del activo fijo. Solamente hemos tomado dos entonces para poder ejemplificar y ver de que ustedes repasen un poquito de lo que es los asientos contables, ¿no? Ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo. Tenemos en el laboratorio número 5, vamos a ir viendo lo que es ya la parte de los pasivos, ¿no? Hemos terminado con la parte de los activos, entonces tocaría revisar lo que son los pasivos. Dentro de los estados financieros nosotros tenemos nuestra hojita y nuestra central de balance. Dentro del pasivo teníamos cuentas por pagar, préstamos bancarios, sueldos por pagar, aportes y retenciones, retenciones por pagar, débito fiscal y el IT por pagar. Nosotros sabemos entonces que cada una de estas cuentas tiene que estar desglosada con su parte específica respectiva, es decir, qué es lo que se tiene como cuentas por pagar, qué están representados dentro de los préstamos bancarios, a qué corresponden los sueldos por pagar, a quiénes se debe, ¿no? Y dentro de los aportes y retenciones igual el detalle de todos los aportes y retenciones, tanto para el débito fiscal igual, ¿no? Nosotros debemos tener si ese débito fiscal corresponde al último periodo antes de realizar entonces el balance, ¿no? Se tiene todavía por pagar, y el IT igual de la misma forma, a qué transacciones corresponde, ¿no? Si es que corresponde solamente a ventas del giro del negocio, corresponde a otro tipo de ingresos. Vamos a poder ir viendo entonces dentro del detalle de cada uno de ellos. Para eso, dentro de las cédulas nosotros vamos a tener lo siguiente. De hecho, ya en este caso en el laboratorio número 5 estamos viendo que dentro del pasivo, ¿no? Se ha constatado, dice que la empresa no tiene cuentas comerciales por pagar al cierre del 31/12/2020. Sin embargo, en la ejecución que estábamos realizando desde el inicio, se ha detectado las siguientes obligaciones, ¿no? Es decir, en el ajuste 1.3 nosotros hemos visto que dentro del trabajo que estábamos realizando, por ejemplo, era en caja, habíamos tenido lo siguiente, ¿no? Los asientos de ajuste correspondientes eran los anticipos, y teníamos la diferencia de cambio y las cuentas por cobrar, ¿no? Nosotros debemos revisar las cuentas por pagar que tenga la empresa. Aquí teníamos entonces en el asiento
a 2.6 tenemos una cuenta por pagar que poseía la empresa por 5.200. Eso es lo que nosotros debemos ajustar, en este caso aquí, el asiento a 2.6 tenemos el ajuste de cuentas por pagar, en este caso una cuenta por pagar por compra de computadoras. En este caso la compra de computadoras correspondía a ver, vamos a ver quién ha sido nuestro proveedor. Era Genius SRL, ¿no? El proveedor era Genius SRL. Entonces, eso es lo que nosotros debemos colocar aquí. Les decía, dentro del ajuste de cuentas por pagar, Genius SRL, ¿no? Era por los 5.200. Ahora, dentro del ajuste de cuentas por pagar también teníamos otro proveedor. Revisando entonces los asientos de ajuste que estábamos elaborando, vamos a ver dónde más tenemos otra cuenta por pagar. ¿No? Revisando entonces no teníamos otra cuenta más por pagar, ¿no? Solamente teníamos el caso de Genius SRL. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso, también pasamos a la siguiente. El siguiente trabajo que estábamos realizando era igual de resolución de banco. Revisamos los ajustes respectivos, si hubo o no una cuenta por pagar, ¿no? Aquí en este caso era de 15.500 el asiento, vamos a hacer el asiento B2 3, entonces significa B2-3. Entonces el ajuste de cuentas por pagar a proveedor el porvenir, ¿no? Por 15.500. Teníamos dentro de bancos que no se había registrado el cheque no cobrado por la empresa Porvenir y nosotros lo estábamos registrando como cuenta por pagar. Dentro del mismo teníamos también gastos bancarios, ¿no? Vamos a tener entonces, revisando dentro del trabajo que estábamos viendo, tenemos lo siguiente, ¿no? Revisamos si tenemos igual cuentas por pagar. Tenemos entonces en este caso, dentro de el activo exigible, teníamos entonces una cuenta por cobrar a clientes y hemos sacado como cuentas por pagar a Proar. Nuestro cliente es Proar por 2.588. Por 2.588. Entonces registramos
Y vamos a ver entonces que lo detectado según auditoría, hemos ido viendo que la empresa no ha presentado dentro de sus pasivos las cuentas por pagar, pero debido a los ajustes que se ha detectado entonces por el proceso de auditoría, se tiene que la empresa no ha registrado entonces todas estas transacciones por un total de, vamos a registrar aquí, un total de bolivianos 5.200 más 15.500 y más 2.588. En total es de 23.288. Ese es el monto entonces que no se ha registrado dentro del balance, ¿no? Y que en el proceso de auditoría se ha encontrado y que se ha recomendado entonces que se haga el ajuste respectivo para que se refleje de la mejor manera dentro de los estados financieros, en este caso del balance general, ¿no? Ese es el monto que ahora tendría que ir en el nuevo estado financiero, nuevo balance general. Además nos dice que dentro de los procesos que nosotros tenemos o dentro de las cuentas que tenemos de los pasivos dentro de la empresa, ¿no? Como ser teníamos aquí en las cédulas de auditoría dentro del balance, teníamos, hemos dicho, las cuentas por pagar, los préstamos bancarios, los sueldos por pagar, los aportes y retenciones. Y si en alguna de las cuentas, ¿no?, revisado toda la documentación, no se ha hallado ningún tipo de error, entonces nosotros hacemos la nota respectiva y decimos que se ha verificado dentro de lo que es las planillas de sueldos de todo el personal y no se ha encontrado ninguna observación, ya que cumple los requisitos exigidos por ley, por la Ley General del Trabajo y las reglamentaciones referidas al vínculo obrero patronal, es decir, se ha cumplido con todas las obligaciones sociales, el pago igual de los aportes laborales, de los aportes patronales, y no se ha encontrado, digamos, ningún indicio, les decía, ¿no? Una vez que se ha revisado toda la documentación, inclusive podemos hacerlo de 3 años atrás, podemos ir revisando si no se arrastró ningún saldo de las gestiones anteriores para los trabajadores, ¿no? Es decir, que no se les haya estado debiendo a los trabajadores en base a gestiones anteriores. Por ello, cuando revisadas entonces las cuentas componentes, los componentes del balance general, en este caso del pasivo, o pueden ser las cuentas también del activo, ¿no?, se haya realizado la revisión y no se haya encontrado algún indicio de fraude o de errores en cálculos, entonces nosotros procedemos a realizar la nota respectiva y decimos, les decía que una vez que se ha verificado entonces los componentes, en este caso de las cuentas por pagar, de los préstamos bancarios, les decía, de los sueldos y salarios por pagar, de los aportes y retenciones que tenga la empresa, entonces nosotros tenemos que hacer referencia a esa cuenta, ¿no?, de que una vez que se ha procedido a realizar todas las revisiones y se ha observado que la cuenta tal no se encontró ninguna observación y que cumple todos los requisitos exigidos, ¿no? De acuerdo a eso, les decía, hacemos referencia a la cuenta específica y denotamos qué es lo que hemos revisado. Si se ha revisado las planillas de sueldos y salarios, se ha realizado la conciliación bancaria para ver si es que la empresa estaba debiendo algún préstamo bancario
o realizada también la labor de la sumatoria y verificación de los saldos dentro de las planillas de aportes laborales, no se ha encontrado, digamos, que la empresa esté debiendo por aportes y retenciones, ¿no? Todo eso nosotros tenemos que llegarlo a plasmar dentro del proceso de auditoría para hacer referencia de que no se está teniendo ningún error, les decía, de cálculo o algún indicio de fraude dentro del proceso de auditoría que estemos llevando, ¿no?